Iniciamos un nuevo año lleno de nuevas oportunidades, y es momento de agradecer a todos nuestros suscriptores que nos acompañaron durante el 2017. A todos ellos, gracias. Durante este 2018 estaremos creando nuevos contenidos para ti y para la mejoría de tus conocimientos, porque sabemos que los conocimientos ayudarán al emprendimiento, a mejorar el día a día, a ayudar a las familias y sobre todo a ayudarte a ti. Llegar a la adolescencia, una nueva etapa, un nuevo proceso, una etapa donde conoceremos nuevos amigos y veremos nuevos cambios en nuestros cuerpos. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de la adolescencia y todas sus etapas del desarrollo. Bienvenidos. En muchas sociedades tradicionales son comunes los rituales que marcan que un niño ha alcanzado la mayoría de edad. Por ejemplo, las tribus apaches celebran la primera menstruación de una niña con un ritual de 4 días de salmodías desde que sale el sol hasta que se pone. En las sociedades más modernas, el paso de la niñez a la adultez no se distingue por un único suceso, sino por un largo periodo conocido como la adolescencia. Una transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales, sociales y que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Un cambio físico importante es el inicio de la pubertad, el proceso que lleva a la madurez sexual o fertilidad, es decir, la capacidad de reproducirse. Tradicionalmente se creía que la adolescencia y la pubertad comenzaban al mismo tiempo, alrededor de los 13 años. Pero como veremos y escucharemos durante todo nuestro podcast, en algunas sociedades occidentales los médicos han comprobado que los cambios puberales tienen lugar mucho antes de los 10 años. Según la definición de nuestro podcast, la adolescencia se abarcará entre el lapso de 11 a los 20 años. La adolescencia es una construcción social en las sociedades preindustriales. No existía dicho concepto. En ella se consideraba que los niños eran adultos cuando maduraban físicamente o empezaban el aprendizaje de vocación. Recién en el siglo XX, la adolescencia fue definida como una etapa diferenciada de la vida en el mundo occidental. En la actualidad, se ha convertido en un fenómeno global, aunque puede adoptar distintas formas en diferentes culturas en casi todo el mundo. La entrada a adultez insume más tiempo y es menos clara que en el pasado. La pubertad empieza más temprano que antes y el ingreso de una vocación ocurre más tarde, y a menudo requiere periodos más largos de educación o entrenamiento vocacional como preparación para las responsabilidades adultas. El matrimonio, con responsabilidades que implica, también debe diferenciarse en estas etapas. La adolescencia ofrece oportunidades para crecer no solo en relación con las dimensiones físicas, sino también con la competencia cognitiva, social, la autonomía, la autoestima y la intimidad. Los jóvenes que tienen relaciones de apoyo con los padres, la escuela y la comunidad tienden a desarrollarse de manera saludable y positiva. Sin embargo, adolescentes que enfrentan hoy peligros para su bienestar físico y mental incluyen tasas de mortalidad por accidentes, homicidios o suicidios. Sin embargo, una encuesta nacional aplicada a 14.000 estudiantes de preparatoria en Estados Unidos reveló tendencias alentadoras. Desde la década de 1990 ha disminuido la probabilidad de que los adolescentes consuman tabaco, alcohol o marihuana, que conduzcan en autos sin llevar cinturón de seguridad o que pasen con un conductor que ha bebido, que porten armas, que tengan relaciones sexuales con o sin condón o que intenten suicidarse. Evitar esas conductas de riesgo aumenta las posibilidades de que los jóvenes salgan de la adolescencia con una buena física, salud y mental. La pubertad. Los cambios biológicos de la pubertad, que se señalan al final de la niñez, incluyen un rápido crecimiento de estatura y de peso, cambios en las proporciones y formas corporales, la adquisición de la madurez sexual. Esos impresionantes cambios físicos forman parte de un largo y periodo complejo de maduración que empezó desde el nacimiento y termina en la adultez. La pubertad es el resultado de la mayor producción de hormonas relacionadas con el sexo y que tienen lugar en dos etapas. Adrenarquia, que implica la maduración de las glándulas suprarrenales, seguida de unos años después de la gonadarquia, la maduración de los órganos sexuales. Primero, en algún momento alrededor de los 7 u 8 años, las glándulas suprarrenales, localizadas sobre los riñones, secretan niveles gradualmente crecientes de andrógenos, sobre todo de la hormona conocida como la DHEA,
que participa en el crecimiento del vello púbico, axilar y facial, así como un crecimiento corporal más rápido, mayor grasa en la piel y en el desarrollo del olor corporal. A los 10 años, el nivel de DHEA son 10 veces mayores de lo que eran antes de la edad de 1 a 4 años. El momento preciso en que empieza esta ráfaga de actividad hormonal parece depender de que alcance la cantidad crítica de grasa corporal que se necesita para la reproducción exitosa. Por consiguiente, las niñas con un porcentaje de más alta grasa corporal en la niñez temprana y las que experimentan un aumento de peso inusual entre los 5 a 9 años suelen demostrar un desarrollo puberal más temprano. Algunos estudios sugieren que la acumulación de leptina, una hormona que se encuentra en el torrente sanguíneo relacionada con la obesidad, puede estimular el hipotálamo, el cual envía la señal a la hipófisis que a su vez remite a las glándulas sexuales que incrementen su secreción hormonal. Los científicos han identificado en el cromosoma 19 un gen conocido como el GPR54, esencial para que ocurra este desarrollo. Algunas investigaciones atribuyen la mayor emocionalidad y el mayor mal humor de los adolescentes en edades tempranas a estas hormonas. En realidad, emociones negativas como la aflicción y la hostilidad, así como síntomas de la depresión que muestran las niñas, tienden a aumentar a medida que progresa la pubertad. Sin embargo, otros factores como el sexo, la edad, el temperamento y el momento de la pubertad pueden moderar o incluso cancelar las influencias hormonales. Características femeninas según los cambios fisiológicos en la adolescencia. Algunas de estas son: crecimiento de los senos. Esto usualmente ocurre entre los 6 a los 13 años. El crecimiento del vello púbico, que ocurre entre los 6 a los 14 años. El crecimiento corporal se empieza a evidenciar entre los 9.5 a los 14.5. Se ha comprobado que etapas como la menarquia pueden iniciar de los 10 hasta los 16.5 años aproximadamente. La aparición de vello axilar, alrededor de 2 años después de la aparición del vello púbico. Y mayor actividad de las glándulas productoras de grasa o sudor, que también pueden favorecer al acné. Esto usualmente ocurre al mismo tiempo del vello axilar. En el caso de los hombres, el crecimiento de los testículos y el escroto ocurre entre los 9 a los 13.5 años. El crecimiento del vello púbico entre los 12 a los 16 años. El crecimiento corporal de entre los 10.5 a los 16 años. El crecimiento del pene, la próstata y las vesículas seminales entre los 11 a los 14.5 años. El cambio de voz usualmente ocurre al mismo tiempo el crecimiento del pene. La primera eyaculación del semen ocurre alrededor después del primer año del crecimiento del mismo pene mencionado. Y la mayor actividad de las glándulas productoras de grasa o del sudor, que también pueden estar relacionadas con el acné, ocurren a la misma tiempo del crecimiento del vello axilar. ¿Qué características sexuales secundarias pueden darse? En el caso de las niñas pueden darse crecimiento de senos, vello púbico, vello axilar, cambios en la voz, en la piel, mayor anchura y profundidad de la pelvis y desarrollo muscular. En el caso de los hombres existe un vello púbico, axilar, desarrollo muscular, vello facial, cambios en la voz, en la piel y ensanchamiento de los hombros. Al hablar de la madurez sexual, en la actualidad los cambios que anuncian la pubertad suelen empezar a los 8 años en las niñas y a los 9 en los varones, pero existe un amplio rango de edades en las cuales se manifiestan diversos cambios. En fechas recientes, los pediatras han observado una cantidad importante de niñas con crecimiento de senos antes de su octavo cumpleaños. El proceso puberal por lo general dura de 3 a 4 años en ambos sexos. Por lo común, las niñas afroamericanas y las de origen latino entre la pubertad antes que las niñas afroamericanas. En las niñas afroamericanas experimentan cambios puberales ya desde los 6 años. Algunas características sexuales primarias y secundarias que pueden evidenciarse son las siguientes. Los órganos necesarios para la reproducción, que en la mujer son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina, y en el caso de los hombres que incluyen los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata durante la pubertad tienden a agrandarse y a madurar. Las características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la maduración sexual que no involucran de manera directa a los órganos sexuales. Por ejemplo, los senos en las mujeres y los hombros anchos en los varones. Otras características sexuales secundarias son los cambios de voz y la textura de piel,
el desarrollo muscular y el crecimiento de vello púbico, facial, axilar y corporal. Esos cambios despliegan una secuencia que es mucho más consciente de que el momento de su aparición, aunque puede variar poco. Una niña puede desarrollar los senos y el vello corporal más o menos al mismo ritmo, mientras que en otra persona puede que el vello corporal alcance un crecimiento similar al de un adulto más o menos un año antes del desarrollo de los senos. Entre los niños ocurren variaciones similares entre el estatus puberal, el grado del desarrollo de la pubertad y su momento de aparición. Algunos signos de la pubertad. Los primeros signos externos de la pubertad suelen ser el tejido de los senos y el vello púbico en las niñas y el agrandamiento de los testículos en los niños. Los pezones en las niñas se agrandan y sobresalen, que también se conocen como las areolas, aquellas zonas pigmentadas que pueden rodear a los pezones. Se agrandan y los senos adoptan primero una forma cónica y luego redondeada. Algunos niños observan con preocupación un agrandamiento temporal de los senos. Esto es un desarrollo normal que puede tardar hasta 18 meses. El vello púbico al principio es lacio y tesioso, con el tiempo se vuelve a ser grueso y oscuro y rizado. Algunos patrones en hombres y mujeres pueden ser diferentes. A los muchachos suele alegrarse el vello en el rostro y en el pecho, pero para las niñas por lo general se sienten consternadas ante la aparición de incluso una pequeña cantidad de vello en el rostro o alrededor de los pezones, aunque esto suele ser normal durante esta etapa del desarrollo. La voz suele ser más profunda, en especial en los niños, lo que en parte es una respuesta del crecimiento de la laringe y en respuesta a la producción de hormonas masculinas. La piel se vuelve más gruesa y grasosa. La mayor parte de las glándulas sebáceas pueden producir espinillas y puntos negros. El acné es más común en los hombres y parece relacionarse con la mayor cantidad de testosterona. El estirón del crecimiento de adolescente implica un aumento rápido de la estatura, de peso y crecimiento muscular y óseo que ocurre durante la pubertad. En las niñas, generalmente empieza entre las edades de los 9 y medio hasta los 14 años y medio. Usualmente se ha encontrado promedio que esto inicia a los 10 años, y en los niños entre los 10 a los 16 años, que usualmente inicia en promedio entre los 12 a los 13 años. Suele durar alrededor de 2 años, poco después de que termina, el joven alcanza la madurez sexual. Tanto la hormona del crecimiento como las hormonas sexuales, andrógenos y estrógenos, contribuyen a este patrón normal de crecimiento. Como el estirón del crecimiento de las niñas ocurre por lo general 2 años antes que el de los varones, las que tienen 11 y 13 años suelen ser más altas, pesadas y fuertes que los niños de la misma edad. Después de ese estirón del crecimiento son de nuevo más grandes. Las niñas, por lo general, su estatura máxima a los 15 años y los hombres a los 11 y 17 años alcanzan su mayor estatura. La tasa de crecimiento muscular llega a su punto más alto a los 12 años y medio y en las niñas a los 14 años. El crecimiento de niños y niñas es diferente, lo cual se manifiesta no solo en las tasas de crecimiento, sino también en la forma que se produce. Un niño se hace más grande en general, sus hombros son más anchos, sus piernas son más largas en relación al tronco y sus antebrazos son más largos en relación en la parte superior del brazo y a su estatura. La pelvis de la niña se ensancha para facilitar maternidad y bajo su piel se acumulan capas de grasas, lo que le da la apariencia de una mujer más redondeada. En ellas se acumula 2 veces más rápido que grasa que en los varones, dado que cada uno de estos sigue sus propios programas. Algunas partes del cuerpo pueden estar fuera de una proporción por un tiempo. Esos sorprendentes cambios físicos tienen ramificaciones psicológicas. A la mayoría de los adolescentes les preocupa su apariencia que cualquier otro aspecto de su persona, y a algunos no les gusta lo que ven en el espejo. Como lo hablaremos más adelante, esta satisfacción puede llevar a problemas alimenticios. Signos de maduración y producción de esperma y menstruación. La maduración de los órganos reproductivos genera inicio a la menstruación en las niñas y la producción de esperma en los niños. El principal signo de la madurez en los muchachos es la producción de esperma. La primera eyaculación o la espermarquia, que se produce durante alrededor de los 13 años. Un niño puede despertar y encontrar una mancha húmeda o seca endurecida en las sábanas, el resultado de una emisión nocturna.
es decir, una eyaculación involuntaria de semen conocida como sueño húmedo. La mayoría de los adolescentes tienen emisiones en ocasiones en conexión a un sueño erótico. El principal signo de madurez en las niñas es la menstruación, el desprendimiento mensual del tejido del revestimiento del útero. La primera menstruación, llamada menarquia, ocurre bastante tarde en la secuencia del desarrollo femenino. Su momento normal de aparición puede variar entre los 10 y 16 años y medios. En las niñas afroamericanas, la edad promedio de la menarca disminuyó de más que 14 años antes de 1900 y a 12 y medio en la década de 1990. En promedio, las niñas negras experimentan la menarquia 6 meses antes que las niñas blancas. Algunas influencias y efectos durante el momento de la pubertad. A partir de la revisión de fuentes históricas, los científicos del desarrollo han encontrado una tendencia secular, es decir, que abarca varias generaciones en el inicio de la pubertad. Una disminución en las edades en que inicia la pubertad y en que los jóvenes alcanzan la estatura adulta y su madurez sexual. La tendencia que implica también incrementos en la estatura de peso del adulto. Esto empezó a ser cerca de hace 100 años, y esto puede observarse en lugares como Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Una explicación de la tendencia circular es el mayor estándar de vida. Puede esperarse que los niños son más sanos, están mejor nutridos y refieren mejores cuidados y maduren antes y crezcan más. Por consiguiente, la madurez sexual ocurre un promedio más temprana en los países desarrollados que en los que no son, debido a la falta de grasa corporal en el desencadenamiento de la pubertad, un factor que en Estados Unidos ha contribuido a ello en la última parte del siglo XX, pues el incremento de la obesidad entre las jovencitas. Una combinación de factores genéticos, físicos, emocionales y contextuales que incluyen la posición socioeconómica, las toxinas ambientales, la dieta, el ejercicio, la grasa prepuberal, el peso corporal, así como las enfermedades o el estrés crónico, pueden influir en las diferencias individuales en el momento de la menarquia. Estudios de gemelos documentados han demostrado que la heredabilidad puede darse también por edad de la menarquia. Otras investigaciones han comprobado que la primera edad de la menstruación de una niña tiende a ser similar a la de su madre. Las niñas que en la edad preescolar tuvieron relaciones cercanas y de apoyo con sus padres, en especial con un padre afectuoso y comprometido, suelen entrar a la pubertad más tarde que las niñas cuyas relaciones con sus padres fueron frías o distantes, aquellas que también fueron criadas por madres solteras. ¿Qué diferencia debe haber alguna o supone sobre el cambio físico o psicológico de una persona? Depende de cómo interprete el adolescente y otros los cambios que lo acompañan. Es más probable que los efectos de la maduración temprana o tardía sean negativos, cuando el desarrollo de los adolescentes es mucho mayor o menor que el de sus pares, cuando no consideran que los cambios sean ventajosos y cuando ocurren al mismo tiempo varios sucesos estresantes pueden llegar a afectar, como la llegada de la pubertad y la transición a la edad secundaria o también conocido como universitaria. Factores contextuales como el origen étnico, la escuela, el vecindario pueden ser decisivos. Por ejemplo, es más probable que las niñas con maduración temprana muestren problemas de conductas en las escuelas mixtas que en escuelas solo para ellas, y en las comunidades urbanas pobres que en las comunidades rurales o de clase media. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharlo completamente. No olvides dejar todos tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.